quedar grabado para la posteridad. Basta con que haga el ridículo yo solo, no hace falta que lo hagáis los demás. Es suficiente, no os preocupéis. Bueno, a ver, estoy compartiendo esto ya también con vuestros compañeros. Este documento os recomiendo de verdad que lo descarguéis y que lo tengáis a la vista porque os puede resultar muy útil. Estamos en la unidad didáctica 1, veis, todos estos son los estándares, argumenta con espíritu crítico, distingue entre hipótesis, leyes y teorías. Cuando hablamos del método científico ya os comenté la diferencia. Vamos, hablamos de las etapas del método científico y vemos que las hipótesis son las posibles soluciones al problema, las teorías son las soluciones reales que hemos encontrado, si hemos encontrado, las leyes, hemos encontrado la relación entre dos o tres variables. Al final, lo que expreso es una ley como una fórmula y un conjunto de leyes todas relativas al mismo tipo de fenómeno forma lo que se llama una teoría. ¿Vale? Identifica magnitud como escalar y vectorial, también hemos hablado de esto. Calcula e interpreta error absoluto, error relativo. Calcula y expresa correctamente partiendo de un conjunto de valores la media de una magnitud, etcétera, etcétera, etcétera. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Vale? Y hay una parte del tema, hipótesis y hechos históricos relevantes y tal, y no sé cuántos, que estamos preparando un trabajo para que hagáis, que va a servir para evaluar esa parte del tema. Un trabajo en el que vais a tener que hablar sobre buscar algún hecho histórico relevante, algún desarrollo relevante tecnológico, científico, en el que hayan tenido que colaborar científicos de distintas áreas. Buscar, comentar algo de eso. Como es algo de Internet, algún artículo, alguna noticia para comentar, es decir, que hagáis algo de esto. Os lo pasaremos y os informaremos exactamente de lo que queremos que hagáis, ¿vale? Yo, por ejemplo, este estándar de aquí, elabora y defiende proyecto de investigación, lo metería aquí, con lo cual estaríamos hablando ya de 1,5 puntos. Sí, como mínimo 1,5 puntos de lo que entra en el tema. Fijaos que calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores, la media, utilizando cifras significativas adecuadas. Vale la friolera de 2 puntos. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes, vale 2 puntos. O sea, que fijaos que hay cosas que son muy fáciles, pero valen un montón. Identifica una magnitud como escalar y vectorial. ¿Perdona? Este está chupado. Para probar esto está chupado, hombre. Bueno, vamos a hablar hoy, os voy a hablar de representaciones gráficas, de los tipos de relaciones que se pueden deducir, cómo se hace una representación gráfica, a qué llamamos variable dependiente, independiente, una serie de normas que seguimos para hacer la representación gráfica de dos variables, 2, 3. Nosotros vamos a centrar en 2, 3 variables ya es un poco complicado. Antes de empezar, veo cuántos estamos en casa. En casa estamos 13, 13 conmigo, luego son 12. Es decir, pues estamos todos menos María. Pues esperemos que María se ponga bien lo antes posible y que nosotros no nos pongamos mal. Y esperemos que los demás no os pongáis mal. Y que todo vaya bien y que todo salga bien. Vamos a compartir esta ventana. Ya estamos aquí. Bueno, esto es lo último que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de error relativo, error absoluto. Decíamos, claro, yo siempre que mido algo, siempre que determino algo, siempre cometo un error. Eso es inevitable. Los errores pueden ser debidos a muchos tipos de factores. Hay algunos que tienen que ver con el propio instrumento. El instrumento tiene una determinada precisión y yo no soy capaz de medir con más precisión de la del instrumento. ¿Sabéis, por cierto, la diferencia entre precisión y exactitud? Os lo voy a explicar con un ejemplo, lo vais a entender inmediatamente. Imaginad que tenemos una diana. Tenemos una diana. Venga, me voy a arriesgar, la voy a dibujar yo. Tengo una diana. Vale, aquí está el centro de la diana. Aquí tengo otra diana. Aquí el centro de la diana y vamos a hacer una tercera diana. Aquí. Bueno, pues tengo un tirador, es una diana de tiro con arco o para disparar con una escopeta, con lo que sea, ¿no?
Y tengo un tirador que dispara la diana y hace así. Dispara aquí, 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 aquí y aquí. Fijaos, no acierta ni una en el blanco, pero todos los disparos están muy próximos entre sí. Este es un tirador muy preciso, pero poco exacto. Es decir, hay muy poca diferencia entre cada disparo, sin embargo, ninguno de los disparos se aproxima al blanco. Esto, traducido a un instrumento de medida, un instrumento muy preciso, si yo cada vez que mido con ese instrumento un determinado objeto o lo que sea, hago una determinación con ese instrumento, me da valores muy parecidos siempre. Muy parecidos. Imaginaos que sabéis lo que es un calibre, pie de rey o calibre. Yo tengo un calibre que está muy bien engrasado, no tiene holguras, y siempre que mido el espesor de este bolígrafo, me da siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es muy preciso. Pero es que resulta que ese calibre tiene los palpadores desgastados. Entonces, muy preciso, muy preciso, muy preciso, pero me da un valor que siempre es 2 milímetros menor que el valor real. Es muy preciso, pero no es exacto. ¿Vale? Entonces, precisión, grado de repetibilidad de un instrumento. Exactitud, aproximación de la determinación de ese instrumento al valor real. Entonces, imaginaos que ahora tengo otro tirador que hace esto. Cada disparo es de su padre y de su madre, ¿no? Fijaos este que los agrupaba todos muy juntitos, y este están muy separados. Pero si haces un promedio, están prácticamente todos a la misma distancia del centro, con lo cual si haces un promedio, te sale que ha dado en el centro. Este tirado sería muy poco preciso, pero sí que sería exacto. Si yo hago un promedio de todos estos, al final la media se me aproxima al centro de la diana. Yo puedo tener un instrumento que yo mido, tiene holgura, un poquito de holgura el calibre, y mido este y me da 8 milímetros, y luego me da 10, y luego me da 9, y luego me da 7, y luego tal. Pero hago la media y me sale 8,3, y esto mide 8,2. Es decir, es muy poco preciso porque no repite. Sin embargo, al final, si yo, como unas veces cometo errores por exceso, otras veces por defecto, si hago la media, al final me sale un valor exacto. Entonces, muy poco preciso, pero es muy exacto. Y ya la situación ideal sería la siguiente. El tirador que hace así. Es decir, muy preciso y muy exacto. Este sería muy preciso y también muy exacto. Esa sería la situación ideal. Todos nos gustaría que todos los instrumentos de medida que utilizamos para determinar lo que sea, una balanza, un pie de rey, lo que queramos, que sean así. Ojalá todos fueran así, ¿no? Es decir, que me den siempre el mismo valor y que además ese valor coincida con el valor real. Entonces ya, vamos, la panacea, ¿no? Bueno, no siempre es así. ¿Vale? Bueno, pues entre los factores que pueden influir en que nosotros cometamos más o menos error en una medida está la propia precisión del instrumento, ¿vale? Puede ser un instrumento muy preciso o muy poco preciso. Está la habilidad del operador. Si yo cojo con un calibre y no sé medir bien, o mido así, o mido de esta manera, o mido tal, pues la propia habilidad del observador influye. Está a veces las condiciones ambientales. Si estoy midiendo, por ejemplo, longitudes y quiero medir con una precisión tremenda una longitud, la temperatura del propio instrumento de medida influye. Si el instrumento de medida está muy caliente o hace mucho calor, igual se ha dilatado y influye en la medida. O al revés, si hace mucho frío, con respecto a cuando se calibró ese instrumento, puede ser más corto y me da una medida errónea, ¿vale? Entonces, puedo tener errores debidos a causas asignables, como puede ser la incertidumbre del instrumento, y puedo tener errores debidos a causas no asignables, como puede ser
Pues la pericia del operador, las condiciones ambientales, la propia variabilidad de la muestra, porque, oye, yo estoy midiendo, por ejemplo, el paso de tornillos, cojo varios tornillos para medir el paso de tornillos y los hay que tienen pequeñas diferencias de uno a otro, entonces eso me influye en el error que yo cometo, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo que origina es que al final, cuando yo hago una determinación en el laboratorio, tenga que estimar de alguna manera lo buena que es esa determinación. Y eso lo hago mediante el cálculo de errores, que es lo último que vimos el otro día. Bien. Otra de las cosas más comunes, de los trabajos más comunes en el laboratorio, es recopilar datos. Dentro del trabajo científico había una etapa que era experimentación y recopilación de datos. Pero esos datos por sí solos normalmente no me dan una información que me sirva para algo. No me dan una información práctica. Tengo que analizar esos datos, ¿vale? Y una herramienta muy potente de análisis de datos es la representación gráfica. Representar gráficamente la relación entre variables. A ver. Representación de variables. Vamos a ponerlo así. Vale. Primero, nosotros nos vamos a quedar en representaciones de 2 variables. No vamos a hacer ya de 3 variables porque sería un poco complicado. Primero que tenemos que saber, cuando yo hago un experimento, existen 3 tipos de variables. Existe variable independiente. Variable dependiente. Y variable controlada. Esta última no siempre está en todos los experimentos, pero estas 2 normalmente sí en todo. Bueno. ¿Qué es cuando yo hago un experimento, por ejemplo, quiero medir la longitud del muelle en función de la masa que yo cuelgo de ese muelle? Tengo 2 variables, masa y longitud del muelle. Una de ellas es la variable dependiente y otra es la variable independiente. ¿Cuál de ellas pensáis que es la dependiente o la independiente? Yo cojo un muelle, elijo un conjunto de masas y voy colgando una detrás de otra y mido la longitud del muelle. Para vosotros, ¿cuál de las 2 variables sería la variable independiente? ¿La masa o la longitud? ¿Por qué? Porque depende de ti, de lo que quieras poner. Ahí está. Es decir, es la masa, efectivamente. ¿Por qué? Porque soy yo el que ha elegido la masa que quiero poner. Es una variable porque no tiene un valor fijo. Es decir, tiene distintos valores, por eso es variable, porque varía. Pero esa variación soy yo el que la elige. O sea, yo elijo que voy a poner una masa de 5, otra de 10, otra de 15 y otra de 20. Como la he elegido yo, no depende de nadie. Es una elección mía. Y, sin embargo, la longitud del muelle la mido y a priori no conozco su valor. Por eso, depende de la masa que he colocado. Esa es la variable, la diferencia entre variable independiente y variable dependiente. ¿Qué sería una variable controlada? Pues imaginaos que yo estoy determinando la velocidad de una reacción, la relación entre la velocidad de una reacción y la concentración de un determinado reactivo en química. Vale, pues yo tengo que repetir el experimento, por ejemplo, con distintas concentraciones. La concentración sería la variable independiente, la velocidad de la reacción sería la variable dependiente. Pero es que, en este caso, existen otras variables que también influyen en el resultado, como es la temperatura. Entonces, si yo cojo y digo, voy a hacer esta reacción, la voy a repetir varias veces y la voy a hacer en un medio, en un baño termostatizado, que se dice, es decir, es un baño que está a una temperatura controlada. Entonces, esa variable que es la temperatura que influye en la velocidad, la estoy manteniendo fija a lo largo de los distintos experimentos. La tengo controlada. Esa sería la variable controlada. Yo, por ejemplo, en este caso, la velocidad de una reacción depende de varios factores. La concentración, la temperatura, el no sé qué, no sé cuánto de tal. Si yo quiero estudiar la influencia
en la velocidad de reacción de un determinado factor, lo que hago es los otros factores los saco de la ecuación, por decirlo de alguna manera, los mantengo constantes. Bueno, pues esos factores que yo mantengo constantes son lo que se llaman la variable o las variables controladas. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Bien. Entonces, variable independiente, valor elegido por el operario. Vamos a decir operario. ¿Vale? Cuando yo hago el experimento de la ley de Hooke, la masa la he elegido yo. ¿Vale? Esa es la variable independiente. La variable dependiente, valor obtenido experimentalmente. Y la variable controlada, valor fijado por el operario, operador, científico, llamadlo como queráis, eso ya me da igual, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos en la velocidad de reacción, variable independiente, concentración de reactivo. Voy a hacer medir la velocidad de una reacción con distintas concentraciones de reactivo. Variable dependiente, la propia velocidad. Variable controlada, la temperatura. ¿Vale? Bien. Para hacer el estudio entre la relación entre la variable dependiente y la independiente, lo que se suele hacer habitualmente o es una herramienta muy útil, muy práctica, porque me da una información visual muy rápida, rapidísimo, o sea, me da una información muy rápida, es representar gráficamente la relación entre esas dos variables. ¿Vale? Creo que esto ya os lo dije en su día, pero bueno. En una representación gráfica, habitualmente, normalmente, en el eje de abscisas se pone la variable independiente. Aquí se suele poner la variable independiente. Y en el eje de ordenadas se suele poner la variable dependiente. ¿Vale? Y luego lo que se hace es, los datos del experimento, pues los coloco en una tabla. Aquí pongo la variable 1, aquí pongo la variable 2. Y aquí pues, tengo, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, y aquí tendré y1, y2, y3, y4. Fijaos que ya lo estoy poniendo con xy, que es lo que utilizáis en matemática, ¿verdad? Este sería el eje X, el horizontal, el eje de abscisas, y este sería el eje Y, el eje de ordenada. Bueno, pues este sería el conjunto de valores obtenidos experimentalmente. Estos los he fijado yo. Por ejemplo, las masas, 4 masas para un experimento con el muelle, esto los obtengo experimentalmente. Y ahora lo que me llevo es estos pares de valores, me los llevo a la gráfica y los represento. ¿Vale? ¿Qué situaciones me puedo encontrar aquí? La primera, la más inmediata, la más sencilla de todas, es una situación de este tipo. Es decir, que me salga una recta que pasa por el origen. Esto debería pasar por el origen. De hecho, la voy a escribir que pase por el origen porque quiero que pase por el origen. Ahí está. ¿Vale? Es una relación ¿por qué? ¿Por qué no me...? Sí, sí. ¿Por qué me ha cambiado esto a una cruz ahora? No sé por qué me ha cambiado una cruz. He cambiado yo algo y no sé qué he cambiado. Ahora sí, vale. Esto es una relación de dependencia lineal, ¿vale? En el que voy a obtener una relación del tipo y igual a m por x, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Es una relación de dependencia lineal.
En este caso es una relación de proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. ¿Vale? Es el caso más sencillo de todos. Una relación de dependencia lineal con proporcionalidad directa y es el caso más sencillo de todos. En estos casos se cumple, cuando tengo una dependencia lineal y una proporcionalidad directa, se cumple que el cociente entre las dos variables y partido por x es constante. ¿Vale? Y esa constante es esta. Es la constante de proporcionalidad. En matemáticas es la pendiente de la recta. ¿Vale? Ese es el caso más sencillo. Esto ocurre, por ejemplo, si yo en un experimento con gases hago un experimento a presión constante y entonces lo que tengo es que volumen partido por temperatura es constante. Ley de Charles, entre las leyes de los gases. O si hago un experimento con gases a volumen constante, entonces lo que tengo es que presión partido por temperatura es constante. Ley de Gay-Lussac de los gases. Me salen gráficas de este tipo. Son dependencia lineal y además proporcionalidad directa. Bien. Otro tipo de relación que puedo encontrar es, vamos a hacer otra gráfica, es una relación de este tipo. Veis que también es una dependencia de tipo lineal, pero ya no es tan sencilla como la otra. Porque aquí es una dependencia lineal, pero aquí la gráfica tiene esta forma, igual a m por x más n. En matemáticas habéis visto, bueno, la ecuación de la recta y cosas de esas todavía. ¿Ponéis m y n o a y b? ¿Preferís que os ponga a y b? A mí me da igual. O sea, ax más b. Donde aquí esta distancia de aquí a aquí sería b. Esa distancia de aquí a aquí sería b. ¿Vale? Es una dependencia también lineal, es una proporcionalidad directa. Lo que pasa es que aquí ya no se cumple esto de y parte por x es constante. Aquí lo que es constante es y menos b partido por x es constante. Vale, pero esto no se suele utilizar, ¿vale? Esto no se usa habitualmente. Esto, experimentalmente, lo que hay que hacer es determinar este valor, y entonces ya tengo la relación entre las dos variables. ¿Vale? Es una dependencia lineal, pero no es exactamente igual que la otra. Más posibilidades que suelen aparecer, o que pueden aparecer, es esta misma, pero así. Esa misma, pero así. Y en este caso, lo que tengo es y es igual a menos ax más b. Es decir, es exactamente igual que la otra, pero con pendiente negativa. Cuando esta variable aumenta, esta variable disminuye. Con lo cual es una proporcionalidad directa, pero con constante de proporcionalidad negativa. Es una constante de proporcionalidad negativa, no es una proporcionalidad inversa. ¿Vale? Aquí en este punto, esta distancia de aquí a aquí sería b. ¿Vale? ¿Cómo se hace para determinar en ambos casos cuánto vale a? ¿Cómo se hace para determinar en ambos casos cuánto vale a? Pues mira, aquí en los dos casos se hace igual, pero os voy a poner en este ejemplo. Yo voy a tomar dos puntos de esta gráfica. Cojo, ahí va. Yo quería hacerlo así, una línea recta. Voy a tomar este punto de la gráfica
Tacatá, y este otro punto de la gráfica. Por ejemplo, este. Son dos valores obtenidos experimentalmente. Es decir, yo dentro de los datos que he obtenido voy a coger este y este. ¿Vale? Imaginaos que, bueno, vamos a ponerlo con X e Y y así no os liáis. Esto sería X1 y este sería X2, este sería Y1 y este sería Y2. Vale, pues A en este caso es el cociente de Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. Es decir, esto es de aquí a aquí y esto es de aquí a aquí. Sería el cociente entre esto, es decir, esta distancia de aquí hasta aquí, partido por esto. Eso sería A. ¿Vale? Aquí, en este caso, se hace igual. Se hace exactamente igual. Lo único que, si lo hago aquí, pues ahora lo que me va a salir es... Si este ahora es X1 y este es X2, ahora este es Y1 y este es Y2. Con lo cual, A sigue siendo Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. Pero si os fijáis, aquí esto es negativo, porque Y2 es más pequeño que Y1. Y en el de arriba os va a salir positivo. Esto es positivo, porque Y2 es mayor que Y1. Entonces, por eso, esta te va a salir aquí con un signo menos. Este signo menos realmente es este que sale de aquí, ¿vale? Este signo menos es ese de ahí, ¿vale? Tengo dependencias de tipo lineal, pero tengo otro tipo de dependencias también. Vamos a venirnos aquí. Por ejemplo, vale, cuando yo me encuentro con una gráfica de este tipo, RAS. Esta gráfica es una gráfica de proporcionalidad inversa. ¿Vale? En la que lo normal es que sea Y es igual a partido por X. Y es igual a A partido por X. Esta es la forma de la gráfica. Esto ocurre, por ejemplo, si yo represento presión y volumen a temperatura constante. En este tipo de proporcionalidades inversas se cumple que Y por X es constante. Por ejemplo, P por V es igual a constante, que es la ley de Boyle-Mariotte. Ley de los gases, ley de Boyle-Mariotte. ¿Vale? Es una proporcionalidad inversa. Aquí la de determinar A es más difícil. Tengo que hacerlo pues tomando varios valores. Bueno, más difícil, es fácil. Porque hago el cociente y el producto, perdón, y por X en varios datos y obtengo A. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Esto es proporcionalidad inversa. Y luego, existe otro tipo de relación. Lo que pasa es que esta ya no es vale. ¿Qué serían curvas de este tipo?
¿vale? Curvas de este tipo. Esto puede ser una relación de tipo cuadrático. La que tengo y es igual a x al cuadrado más b. Podría tener incluso a x al cuadrado más bx más c. Podría ser así, una parábola. ¿Vale? Lo que pasa es que ya determinar aquí a, b y c no es fácil. No es fácil. Pero si hacéis un experimento y veis que os sale una curva de este tipo, es decir, que se curva pero va hacia arriba, pensad sobre todo en que existe una relación de una variable con el cuadrado de la otra. Es una relación de tipo cuadrático. ¿Vale? Determinar los valores de a, b y c no es sencillo. Se puede hacer con hojas de cálculo. ¿Manejáis bien Excel? No manejáis bien Excel para nada. Bueno, pues Excel es una herramienta muy buena para hacer este tipo de análisis de datos, porque te permite obtener las gráficas y no solo eso, te permite obtener estas ecuaciones. Te permite obtener estas ecuaciones. Vamos a ver un segundo. Yo tengo aquí Excel. Si mal no recuerdo, sí lo tengo aquí. Estoy tonto. Vaya, porque tengo una centímetro. Voy a inventarme una gráfica. Algo así. 2, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 10, 15, 18, 17, 16, 19, 22. Voy a compartir esto con vuestros compañeros. Déjenme presentar. Os voy a compartir ahora una hoja de Excel para ver un ejemplo de cómo puedo hacer un análisis de datos con Excel. Imaginaos que he hecho una serie de experimentos y aquí tengo una variable y aquí tengo otra variable. Esta variable toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 15. Y esta 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 10, tal. Bueno, lo primero que hago es seleccionar, insertar una gráfica. ¿Dónde estaban las gráficas? Insertar. Un gráfico. Si quiero hacer esto, el gráfico ideal es el gráfico XY. ¿Vale? XY dispersión. Fijaos, ya están ahí los datos. ¿Veis dónde están los datos? Los puedo poner con una línea, los puedo poner con una línea curva, solo los de estos. Bueno, de entrada los pongo así. ¿Vale? Yo imaginaos que he hecho eso en el laboratorio y me sale eso. Yo pienso que aquí hay que tener en cuenta siempre que yo en el laboratorio cometo errores, entonces los datos no son precisos, no son exactos, no son tal. Yo aquí, por ejemplo, puedo coger, tengo la serie de datos y puedo decir, agregar una línea de tendencia. Y aquí me dice, puedo agregar una línea de tendencia exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Voy a agregar una línea de tendencia lineal, ya la veis ahí. Me está diciendo cuál es la recta que más se aproxima a los datos experimentales. Pero es que además puedo decir presentar ecuación en el gráfico y representar el valor de R cuadrado en el gráfico. Y fijaos lo que me está dando aquí. Y es igual a 1,471x menos 0,5238. Y R cuadrado es lo que se llama el coeficiente de correlación. Me está indicando cuán de bueno es esta recta que he calculado o no. Cuanto más se aproxime esto a 1, mejor. En este caso, 0,93, bueno, no está mal, podría ser mejor, pero no está mal. Bueno, pues esta es una manera en la que Excel puede darme estos datos. Pero le puedo pedir a la línea de tendencia, voy aquí, que me la haga exponencial. Y entonces la está aproximando a una exponencial. Puedo que sea polinómica de orden 2 y me la va a aproximar, fijaros, a una parábola. Pues Excel tiene unas herramientas bastante potentes para hacer esto. No voy a pedir que lo hagáis, pero
Si tenéis curiosidad y queréis cacharrearlo. Es bastante interesante, bastante curioso. Vale. No quiero guardar esto. Nada. Vamos a volver aquí a la pizarra y vamos a presentar de nuevo la ventana. Bien. ¿Qué hora es? Bueno, son las 10 ya, narices. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un pequeño resumencito. Hemos hablado, bueno, hemos recordado un pelín el tema de los errores y tal. Hemos hablado de la diferencia entre precisión y exactitud. Una cosa es muy precisa cuando repite muchas veces el mismo valor, pero puede que ese valor no esté ni siquiera cerca del valor real, en cuyo caso no sería exacto. Una cosa puede ser muy exacta si resulta que el valor medio se aproxima al valor real, pero sin embargo cada uno es de su padre y de su madre. La situación ideal es tener un instrumento o una determinación que sea muy precisa y muy exacta. Es decir, que el instrumento sea bueno, me repita las medidas y que además esas medidas se aproximen lo máximo posible al valor real. No siempre ocurre, pero bueno. A la hora de hacer análisis de datos, una herramienta muy potente es la representación gráfica de variables, ¿vale? En el que representamos en el plano, vamos a hacer representación de dos variables, la relación entre dos de las variables que intervienen en el proceso que estamos estudiando. A la variable cuyo valor fijo yo de antemano, la llamo variable independiente. La masa que voy a colgar del muelle es esta, o la concentración de reactivo que voy a utilizar es esta, o voy a lanzar un objeto desde esta determinada altura y calcular y medirle el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿vale? Esa es la variable independiente. A la variable cuyo valor obtengo experimentalmente la llamo variable dependiente. Esa depende de la variable independiente y su valor no lo conozco de antemano. Lo tengo que determinar experimentalmente. Y por último, en determinadas ocasiones hay otros factores que influyen también en el resultado. Si yo esos factores, se me está durmiendo todo el mundo, esto es espectacular. Si yo esos factores los mantengo controlados, a esa variable la llamo variable controlada. Puede ser, por ejemplo, la temperatura en una reacción química o cualquier otro factor. Y en las representaciones gráficas me puedo encontrar gráficas como esta, en la que tengo una línea recta. En general, líneas rectas indican dependencia de tipo lineal. En este caso, además, es una dependencia de tipo lineal y una relación de proporcionalidad directa, en la que el cociente de las dos variables permanece constante. De hecho, si yo hago el cociente de las dos variables en varios puntos, obtengo el valor de esa constante de proporcionalidad. Esta es otra dependencia de tipo lineal, pero ya no es una proporcionalidad directa. Y para determinar el valor de esta B de aquí, lo que hago es llevarme esto a 0, para el valor 0, y para determinar el valor de A, lo que hago es hacer el cociente entre esta altura de aquí y esta distancia de aquí. Eso sería A. Si la constante de proporcionalidad, la pendiente, es negativa, pues esto me va a salir negativo de forma natural. Son relaciones de dependencia lineal, lo que pasa es que no es proporcionalidad directa. ¿Vale? Puede ocurrir también que tenga gráficas de este tipo, unas curvas que son muy características, y esto me está indicando una relación de proporcionalidad inversa, en la que el producto de las dos variables permanece constante. Determinando ese producto, calculo el valor de la constante. Y, por último, puedo tener gráficas de este tipo. Pueden ser hacia arriba, pueden ser hacia abajo también, no tienen por qué ser solo hacia arriba. Pueden ser también así, hacia abajo. No tienen por qué ser solo hacia arriba. Me están indicando relaciones de tipo cuadráticos, en la que una variable varía con el cuadrado de la otra. Si esta constante de proporcionalidad es positiva, irá hacia arriba. Si esta constante de proporcionalidad es negativa, irá hacia abajo. ¿Vale? Visualmente ya obtengo información del tipo de relación. Si quisiera obtener ya estas ecuaciones, bueno, para casos sencillos, como son estos, bueno, pues lo puedo hacer con una calculadora y con mucha facilidad. Ahora, si la cosa es un poquito más complicada, pues tengo una herramienta muy potente, que son las hojas de cálculo, que me permiten representar gráficamente las variables y obtener estas ecuaciones de forma rápida. Os he hecho un ejemplo rapidísimo con Excel para ver cómo funcionaría. Pero esto es, vamos, una herramienta súper potente. ¿Vale? Bien, dicho esto, yo creo que con esto el tema está terminado. El tema 1.
Vamos a hacer un par de ejercicios de repaso para ver cómo era el tema de los análisis dimensionales y tal. Repasaremos pues, un poquito de cambio de dimensiones, cambios de unidades, porque no está como estándar, pero yo creo que es interesante. Y os pasaré información sobre el tipo de trabajo que quiero que hagamos. Haremos algún ejercicio para ver cómo representamos gráficamente un par de variables y cómo determinamos la relación entre ellas. ¿Vale? Vamos a dedicar un par de días a hacer eso, algunos ejercicios de repaso y alguna cosita de esa, y hemos terminado. Entonces pensaremos en alguna fecha para hacer un examencillo. ¿Vale? Y empezamos ya rápidamente, que tenemos 4 temas que ver en esta primera evaluación. Tenemos que ir muy rápidos. Bueno, esto cierro. Dejo de grabar en estos momentos y